Hola, mi nombre es Jennifer Carolina Rodríguez Rodríguez. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Leona Cebes y pertenezco al equipo número 1. Buenas tardes, mi nombre es Brandon Gutenberg Escobar Noyola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Manuel Mayorga Román. Para comenzar, explicaremos la descripción del problema del proyecto de la unidad 2. Elabore un proyecto en Java que mediante un menú despliegue si quiere crear una lista ligada simple, lista ligada doble o salir. Al seleccionar lista ligada simple o lista ligada doble, muestre otro menú donde indique si quiere insertar, borrar, buscar, mostrar o regresar. Si selecciona insertar, se despliega un menú que indique si se inserta al inicio, en medio, al final o regresar. Si selecciona inicio o final, captura un dato y lo inserte al inicio o al final. Si selecciona en medio, captura el dato y una posición e inserte el elemento que en la posición indicada. Si selecciona borrar, se despliegue un menú que indique si se borra al inicio, en medio, al final o regresar. Si selecciona inicio o final, borra el elemento que está al inicio o al final y lo muestre en pantalla. Si selecciona en medio, capture la posición del elemento a borrar y posteriormente lo borre y muestre en pantalla. Si selecciona buscar, capture el elemento, lo busque en la lista e indique si lo encuentra o no. Si selecciona mostrar, muestre un menú que indique si lo quiere mostrar en orden de pila o de cola y muestre la lista en base a la opción deseada. Solo puede terminar cuando el menú principal seleccione salir. La opción regresar regresará al menú anterior. Nota: el sistema debe de validar cualquier contingencia. Bueno, comenzaremos explicando lo que es nuestra clase nodo simple, en donde tenemos dos variables tipo object, donde almacenamos la información que el usuario quiere ingresar o donde queremos ingresar, y también el otro que tenemos en nodo doble simple siguiente, en el cual nos permite generar conexiones. Utilizamos dos constructores, en uno para almacenar la información sin conexiones y el otro, el caso contrario, donde sí se genera la conexión. Utilizamos nuestros métodos get and set para poder generar conexiones en los métodos de la siguiente clase. Ahora explicaremos nuestra siguiente clase, que es lista ligada simple del proyecto de la unidad 2. En esta clase utilizamos tres variables, dos de nodo simple, las cuales son la variable cabeza y la variable fondo. La variable cabeza nos ayudará a marcar el inicio de la lista y nuestra variable fondo nos ayudará a marcar el fondo de la lista, valga su redundancia, que es prácticamente el final de la lista. Estas dos variables nos ayudarán a saber el límite de la lista y por lo tanto nos ayudará a no tener errores o problemas en los nodos al momento de crearlos. En los métodos, nuestra siguiente variable es size, que prácticamente es el tamaño de la lista. Aquí podemos observar que la inicializamos en 0 para de igual manera no tener errores. Cabe mencionar que cuando creemos un nodo, este aumentará y si no, decrementará. El constructor de nuestra lista ligada simple generará la cabeza, el fondo y el tamaño con valores tipo nulo o valores inicializados en 0. Prácticamente porque no tenemos porque no tenemos aún creado los nodos. Con nuestro método booleano, en este caso está vacío, el cual nos indicará si se encuentra vacía la lista, y esto lo sabemos porque si la cabeza es idéntica a nulo, entonces no hay nodos. Con nuestro método insertar al inicio, el cual recibirá el parámetro dato y posteriormente almacenaremos en el nuevo nodo. En caso de que no haya, se inicializará en nuestra variable cabeza,
en caso de que haya más un nodo, se utilizarán los auxiliares de igual manera, que son nodos, para poder guardar conexiones y no tener errores o problemas al momento de mostrarlos o hacer una operación. Ahora pasaremos al siguiente método, que es insertar al final. Con este método se realizará de igual manera que lo hicimos con nuestro método insertar al inicio, pero en este método utilizaremos nuestra variable fondo, la cual nos generará los nodos y las conexiones, que es prácticamente lo más importante en nuestras listas ligadas, y así como mantener las conexiones y la creación de los nodos. El siguiente método que utilizamos en esta clase es el de insertar en medio. De igual manera trabajaremos, pero en este caso recibiremos una posición que el usuario indicará y no, valga la redundancia, indicará el lugar que se desea insertar el valor o el dato en el nodo. Dentro de nuestro método insertar en medio utilizamos nuestras cláusulas else, donde estamos validando si es al inicio o si es al final o si no es ninguno de los casos anteriores, donde el usuario inserta el dato, se insertará en medio, lo cual sirve para generar nuestras conexiones. En caso de que la posición no entre dentro del rango, se mostrará el siguiente mensaje mediante un escáner. No se puede crear la posición que ingresó, porque está fuera del rango. Entonces, posteriormente ingresa una posición dentro del rango. Utilizamos nuestro método buscar, el cual funciona por medio de referencias, donde de nuevo se recibe el dato insertado por el usuario, pero en vez de crear, generará la búsqueda y realizará una comparación con cada nodo hasta encontrar o buscar la similitud con el valor o dato ingresado. En caso de encontrarlo, mandará el siguiente mensaje mediante un escáner. El elemento se encuentra en la lista. En caso contrario, mandará el mensaje: el elemento no se encuentra en la lista. Utilizamos el objeto borrar al inicio, que se usa solo para quitar la cabeza en la posición y lo manda al siguiente nodo. Si no hay nodos, el programa indicará que la lista está vacía, con lo cual validamos cualquier tipo de error. Por último, se retorna dependiendo del nodo que se elimine, junto con su dato o valor que tenga almacenado. Recordemos que este programa está validado para no generar errores al momento de su ejecución. Y si podemos observar en esta diapositiva, borrar al final, que se maneja de igual forma que con la variable tipo cabeza, pero con la variable tipo fondo, que se eliminará y pasa al siguiente nodo al anterior. Y por último, utilizamos nuestros métodos mostrar lista pila en forma vertical y mostrar lista cola, que en caso contrario en forma horizontal. Cabe mencionar que al realizar esta clase de lista ligada simple, nos resultó al equipo un poco complicado, ya que teníamos que comprender o llevaba un previo análisis y un pensamiento lógico, pero dentro de todo, pues esta es la explicación de cómo se creó nuestra clase lista ligada simple.
Soy Brandon Gutenberg y voy a hablar sobre la lista doble. Es una lista que contiene nodos. Estos nodos tienen 3 elementos que inserta el usuario, el enlace izquierdo y enlace derecho. Por lo tanto, se debe generar una clase nodo, pero nosotros nos vamos directamente a los métodos porque es lo que más importa para el funcionamiento de la lista. Bueno, vamos a ver si la lista está vacía. ¿Cómo se hace? Si no hay nada en el inicio, entonces quiere decir que está vacía. Después, el insertar inicio. El inicio, si queremos insertar, vamos a checar si la lista no está vacía. Si no lo está, vamos a crear otro nodo que tenga el enlace izquierdo nulo, y como enlace derecho va a tener apuntado hacia lo que era antes, era inicio. El que antes era inicio en su enlace izquierdo no va a apuntar hacia el nuevo. Lo contrario, esto quiere decir que la pila sí estaba vacía. Si estaba vacía, solo va a crear un nodo y el nuevo nodo va a tener su inicio y final. Después vamos a insertar final. Es lo mismo que insertar inicio, pero ahora el nodo que se va a crear nuevo es su enlace izquierdo, lo va a tomar como el que antes era final. Y el que antes era final en su enlace derecho, ahora lo va a tomar como nuevo. Insertar en medio. El usuario nos va a tener que dar 2 opciones, una para insertar el valor del dato y otro la posición elegida. Primero, checar si la posición elegida es igual al número de elementos más 1. ¿Por qué más 1? Porque nosotros, si tenemos 6 nodos, podemos agregar uno al final, o sea, agregar otro nodo al final. Por lo tanto, si existe, vamos a crear un nuevo nodo. No tenemos enlace izquierdo ni derecho, solo es para igualar el dato. Si la posición elegida es igual a 1, esto quiere decir que se va a insertar al inicio. Y si no, vamos a checar si se inserta al final. Si se inserta al final, esto nos va a decir que se va a ir recorriendo al final. Entonces en el final ya vamos a poder insertarlo. Y el que estaba al final en el enlace derecho ahora se va a tomar como nuevo. Entonces el nuevo como enlace izquierdo se va a tomar como el que antes era el final. De lo contrario, si no se inserta en el inicio ni en el final, vamos a poner en la posición elegida dentro del for de le pusimos -2 porque nos vamos a proporcionar uno antes del nodo que tenemos de este lado. Este nuevo en su enlace derecho va a poner en el que acabamos de poner en el otro lado, y el siguiente va a ser el nuevo. El anterior, su enlace derecho, ahora va a ser el nuevo, y del nodo nuevo, su enlace izquierdo, ahora va a ser el interior. Borrar el inicio. Ahora lo que vamos a hacer es que el nodo que estaba en inicio se va a posicionar como en inicio lo que estaba en su lado derecho, y el lado derecho después de eso se va a tomar como nulo, y el lado izquierdo ya está como nulo. Por lo tanto, ya queda libre para que se pueda limpiar. Ahora, lo que está antes como lado derecho, ahora en su lado izquierdo ya no va a haber nada, va a quedar como nulo. Después, borrar final. Es el mismo, nada más que lo que estaba antes en el final se va a tomar como final, y su enlace derecho ya no va a ser nodo, y el final, el que sí estaba en el final, en su enlace izquierdo se toma como nulo para que se pueda borrar. Borrar en medio. Si la posición elegida es menor al número de elementos, si existe y la posición es igual a 1, vamos a borrar inicio. Si no, vamos a borrar la posición donde no está el nodo. Borrar el inicio. Ahora lo que vamos a hacer es que el nodo que estaba en inicio se va a posicionar como en inicio lo que estaba en su lado derecho, y el lado derecho después de eso se va a tomar como nulo, y el lado izquierdo ya está como nulo. Por lo tanto, ya queda libre para que se pueda limpiar. Ahora, lo que está antes como lado derecho, ahora en su lado izquierdo ya no va a haber nada, va a quedar como nulo. Después, borrar final. Es el mismo, nada más que lo que estaba antes en el final se va a tomar como final, y su enlace derecho ya no va a ser nodo, y el final, el que sí estaba en el final, en su enlace izquierdo se toma como nulo para que se pueda borrar.
Borrar en medio. Si la posición elegida es menor al número de elementos, si existe y la posición es igual a 1, vamos a borrar inicio. Si no, vamos a borrar la posición donde no está el nodo. Después, el método de buscar. Este método es sencillo. Vamos a construir un nodo que vaya hacia la derecha. Va a entrar dentro de un while que va a correr mientras el dato sea diferente al dato. Después va a salir cuando encuentre la posición. Cuando el dato sea igual al dato, entonces se va a salir y va a existir. Pero si no se recorrió y llegó al final, quiere decir que no existe. Después, el método mostrar. Bueno, aquí se muestra de forma horizontal. Se va a crear un nodo que vaya recorriendo y vaya mostrando la posición del valor. Bueno, de mi parte me tocó exponer la clase nodo doble. Para ello ocuparemos un public string dato, después el nodo doble con enlace derecho e izquierdo. Añadiremos un public nodo doble con string l. Adentro pondremos un this con el l previamente asignado y con dos null, que significa que no llevará datos. Bueno, después añadiremos un public nodo doble que va a ser como el constructor con la variable string d, la variable nodo doble isc y nodo doble there, izquierda y derecha. Adentro de ellos añadiremos nada más cómo se nombrarán. Por ejemplo, dato se nombra d, enlace isc se nombra isc y derecha se nombra enlace derecha. Después a cada variable le añadiremos sus constructores. Por ejemplo, en dato añadiremos su head y su set. Por ejemplo, aquí dice return dato, va a regresar el dato. Return enlace there, regresará el enlace derecho. Return enlace isc, regresará el enlace izquierdo. Y igualmente en set añadimos un this.dato igual a dato, un this.enlace des igual a enlace there, un this enlace isc igual a enlace isc. Se necesita escribir completo ya que así lo tenemos instanciado desde el principio. Bueno, y una vez explicado esto, creo que sería todo de mi parte. Mucho gusto. ¿Qué tal? Mi nombre es Sandra León Aceves y en esta ocasión les voy a estar explicando el funcionamiento de nuestra clase principal de nuestro proyecto. Bueno, nuestra clase principal la llamamos Proyecto Unidad 2. Bueno, aquí es importante mencionar que importamos nuestra librería Scanner, ya que posteriormente la vamos a estar utilizando. Aquí creamos nuestro escáner. Creamos un objeto tipo lista ligada simple que lo llamamos A1 y un objeto tipo lista doble que lo llamamos A2. Bueno, nuestras variables que son para cuando el usuario seleccione una opción, ya sea opción 2, 3 y así sucesivamente. También tenemos nuestra variable dato y nuestra variable tipo string dat. Bueno, principalmente para mostrarle el menú al usuario, lo hicimos por medio de un do while. Entonces aquí le presentamos al usuario bienvenido al sistema de listas y le preguntamos con qué tipo de lista quiere trabajar. Puede ser una lista ligada simple o una lista ligada doble, perdón. O por otro lado también puede salir del programa. Aquí lo que estamos haciendo con el while, estamos validando de que si el usuario se llegara a equivocar o llegara a teclear mal su opción, le estamos diciendo que puede elegir que elija una opción dentro del rango del 1 al 3 y le volvemos a mostrar el menú. Cada que pase esto, que el usuario cometa ese error, le vamos a seguir mostrando el menú para que ahora sí pueda elegir una opción correcta. Bueno, en caso de que el usuario ya seleccionó su opción, se va a leer y utilizamos aquí un switch. Bueno, en el caso 1, que es el de lista ligada simple,
le volvemos a mostrar lista ligada simple, le preguntamos qué es lo que desea hacer. Puede ser insertar, buscar, eliminar, mostrar o de igual manera regresar. Igual de este modo, en la opción 2 se almacena la opción que tecleó el usuario y igual que el caso anterior, en el momento en el que el usuario se llegue a equivocar, le volvemos a mostrar el menú, pero ahora con una nota que diga que puede elegir una opción en un rango del 1 al 5. Bueno, ya que el usuario nos seleccionó la opción, en este caso fue la opción 1, que es